Si vamos a abrir la escritura, quiero que me acompañe. Vamos a leer dos porciones de la Biblia, pero están seguiditos los libros para no confundirnos. Va a ser en la primera epístola de Pedro. Primera de Pedro. Y luego segunda de Pedro. Y luego vamos a leer primera de Juan. Primera epístola del apóstol Pedro, y luego vamos a leer primera epístola del apóstol Juan. Seguidito están los dos libros, segunda de Pedro y primera de Juan. Solamente van a darle vuelta a una hoja y ya vamos a leer las dos porciones. Segunda de Pedro, capítulo número 1, vamos a leer. Y también capítulo 1 de primera de Juan. ¿Lo tienen todos? La escritura dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Una vez más dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, oiga bien lo que dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora primera de Juan, solo denle vuelta a la hoja nada más adelante. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hasta ahí vamos la lectura, hermanitos, y vamos a orar. Pídale al Señor que le hable. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, amado Señor, le damos las gracias esta preciosa tarde por permitirnos el poder elevar nuestra voz y poder exaltar y bendecir tu precioso nombre. Gracias también ahora por permitirnos el poder abrir este precioso libro sagrado y poder meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, dirige nuestras vidas y trae, oh Dios, tu buena palabra. Y que esta palabra, Señor eterno, pueda caer en buena tierra y pueda producir el fruto que tú esperas en nosotros. Háblanos conforme a tu misericordia y tu gran amor. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. Muy breve, hermanitos, esta tarde el pensamiento
Es sencilla las porciones que hemos leído. ¿Ya la habían leído algunos de ustedes? Yo creo que más de algunos de los que estamos aquí hemos leído esta porción. Y hay un detalle pero muy sencillo que quisiéramos señalar. Muy sencillo, pero yo creo que es de vital importancia y valor para la vida de cada uno de nosotros. Y es, hermanitos, algo sobre mantener, diría yo. Hay un llamado a mantener y preservar, diría yo, las experiencias con Dios. Somos llamados a mantener, oiga, a mantener, solo le voy a agregar una palabra más. Somos llamados a mantener y preservar vivas las experiencias con Dios. Ese es el llamado para la vida de la iglesia. Para todo creyente, el llamado es ese: a mantener y preservar viva las experiencias con Dios. Para comenzar, solamente quiero preguntarlo: ¿cómo están ustedes en esa comunión con Dios? ¿Cómo está esa relación suya con Dios? ¿Cómo está esa comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra búsqueda con Dios? Le pregunto porque cuando uno lee la Escritura, para ser más exacto, cuando uno lee cómo fue que se desarrolló la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, uno puede notar así, pero claramente, a simple vista, la clase de relación y comunión que ellos mantenían y preservaban con el Cristo de la gloria. Es palpable el poder ver, porque la misma Escritura, y oiga, y no solamente en la iglesia se miraba, sino que dice que el mundo de allá afuera los miraba a ellos. Y no los miraba como religiosos, como hipócritas. No los miraba nada más como apariencia de ellos, no, sino que el mundo decía, oiga, dice que cuando los miraban les reconocían que habían estado con Jesús. O sea que el mundo de afuera dice que al verlos a ellos, dice que les reconocían. O sea que ellos de verdad eran cristianos. ¿Y ustedes son de verdad cristianos? ¿O somos de apariencia nada más? Somos hermanos de domingo. Somos hermanos de corbata. Somos hermanos de ropajes nada más. De un ceremonial, así como religioso ahorita. ¿Ya se encontraron más de algunos de ustedes? Ahorita acaban de pasar uno con unas ramitas ahí. Eso le decía yo a mi hija, explicándole, porque ellos pues no saben qué es eso. Y yo, si no me equivoco, le digo yo, hoy creo que es el domingo de Ramos, le digo yo. ¿Y de dónde sacan eso? Lo sacan de que, dice que cuando Jesús entró a Jerusalén, dice que la gente tiraba, dice, los mantos, y con ramas, dice que le decían bienvenido, oh, sana al hijo de David. De ahí lo saca la religión. Y ahí andan la gente, vea, y supuestamente viene santificado y lo van a poner a la casa, en la puerta, donde sea. Pero eso es lo que la religión les ha enseñado a ellos, vea. Ahora, pero véanlo, van bien bonitos, ¿ve? Como que no quiebran ni un plato, como que no hacen nada. No, pero vayan a verlos en la casa como son, vea. Sí, son, o sea, es una apariencia. Ahora, por eso yo le pregunto a usted, ¿y ustedes cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Qué dice la gente de ustedes? ¿Qué dicen los hermanos de ustedes? Porque a estos que le estoy mencionando, dice que la gente al verlos a ellos, dice que, oiga, los miraban y al nomás verlos, les reconocían que habían estado con Jesús. Yo lo he dicho siempre y lo voy a repetir hoy, es que el que tiene esa, oiga, el que es el tema, el que mantiene y preserva viva las experiencias con el Dios que los ha llamado, se le va a notar. Se le nota, se siente cuando uno habla con las personas. Y no solamente son las palabras o lo bonito que puede hacer uno al vestirse. No, no, no. Es la esencia que hay adentro de ese hombre y de esa mujer. Entonces, cuando uno ve el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno puede ver a una iglesia que veló por mantener y preservar vivas esas experiencias con el Cristo que se les había revelado. Ahora, yo solamente le voy a poner un ejemplo de un salmo que habla realmente de eso. Hay muchos, quizás, muchos ejemplos. Pero voy a agarrar un salmo que es el número 77. Ese salmo no lo escribió David.
Lo escribió un hombre llamado Asaf. Pues dice que este hombre, Asaf, dice que, bueno, solamente se lo voy a decir rápidamente para que vea cómo fue la oración de este salmista. Él dijo así, mire, al Señor busqué en el día de mi angustia. Vea lo que dice. Eso fue lo que él escribió. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche sin descansar. Buscaba al Señor y alzaba a él mis manos de noche sin descansar. Y mi alma, dice, rehusaba el consuelo. Vea. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos. O sea que este hombre está escribiendo la angustia que él sentía por dentro. Él estaba necesitado de poder ser visitado por Dios y tener esas experiencias con él. Entonces dice, consideraba los días desde el principio. O sea que él, estando en ese momento de angustia y de necesidad de Dios y de las experiencias con él, lo que le vino a él a la mente fue acordarse del pasado. Eso es lo que relata el capítulo 77. Relata no solamente lo que él fue antes, él se va más allá, sino que se va al principio. Y empieza a recordar las experiencias que el pueblo de Israel había tenido desde que estaba esclavo en Egipto. Cuando sale, va por el desierto, les abre el mar, empieza a hacer memoria de aquellas experiencias que ellos, el pueblo de Israel, había tenido. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Asaf? Lo que hizo fue acordarse, traer a la memoria las experiencias del pasado. Y eso es lo que yo quiero refrescarles a ustedes. Para llegar a la porción que hemos leído. ¿A dónde están las experiencias nuestras? ¿A dónde han quedado nuestras experiencias? Yo sé, y no me dejan mentir ustedes, que la iglesia está pasando un tiempo y un momento bien difícil. Hablando espiritualmente. Porque puedan ser de que ustedes estén saludables, tengan un buen trabajo, tengan una buena cuenta en el banco, no les falte nada. Y, o sea, ustedes están bien. No les falta nada, todo lo tienen humanamente hablando, todo lo tienen. Pero espiritualmente quiero yo pensar. Parece que humanamente lo tenemos todo y hay en abundancia. Pero la riqueza espiritual en la cual debemos de abundar, ¿a dónde está? La escritura, ¿sabe? La escritura habla de eso. Dice, yo quisiera que fueras prosperado en todo como así prospera tu alma. Esto dice la escritura. Quisiera que fueras prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Eso era. Y así tiene que ser la iglesia el día de hoy. Que así como prosperara nuestra alma, fuéramos prosperados en todo. Pero nosotros vamos al revés, ¿vea? Somos prosperados en todo, pero en nuestra alma no somos prosperados. Entonces hoy, eso es lo que quiero señalar así rápidamente. Pues aquí él lo que hace es recordarse del pasado. Y dice, oiga lo que dice él. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente sus promesas? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿O ha encerrado Dios con ira sus piedades? Eso es lo que decía él. Porque estaba en un momento de angustia. Y decía, ¿será que ya se olvidó Dios de su misericordia? ¿Han cesado para siempre sus misericordias? ¿Y ustedes qué creen? ¿Es cierto o no? No. No, la misericordia de Dios dice que son nuevas cada mañana. Cada mañana son nuevas las misericordias de Él. Su misericordia no cesa, pero llega el momento y uno piensa de esa manera. Y eso pensaba Asaf. Pero es ahí donde viene él. Y cuando él pensaba de esa manera, que la misericordia de Dios ya no iban a fluir, dice, oiga, lo típico de este salmo es eso, que llega al punto donde dice, dije, enfermedad mía es esta. Él sabía que no estaba hablando de verdad como debería de hablar. Y yo sé que a veces nosotros hablamos así también disparates. ¿Será que Dios nos ha dejado? ¿Será que Dios me ha abandonado? Así dice uno, ¿verdad?
¿Y por qué me permite estar en esta situación? Como que Dios ahora se olvidó de mí. Porque eso pensaba Pero ahora, note, dice que Él dijo, enfermedad mía es esta. Traeré, dice, a la memoria. Oiga, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Los años de la diestra del Altísimo. Traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y traeré a la memoria para mi vida. Traeré a la memoria para mi vida. No importa también los demás, no, pero usted sí hágalo. Usted haga memoria de todo lo que el Señor ha hecho en el pasado o lo que hizo en el pasado con usted. Porque eso es lo que quiero que pensemos hoy. Porque yo sé que muchas veces y en su mayoría hemos dejado las experiencias con Dios. Hemos abandonado las experiencias con Dios. Solo voy a leer unos versículos más para luego poner unos ejemplos más. Pero dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, dice él, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio a los pueblos tu poder y con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob. Y empieza a hacer memoria de todas esas maravillosas obras que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Pero dice, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Ahora, ¿qué quiero señalar esta tarde para nuestra vida? Es que ahora nosotros, porque así como Asaf pareciera ser que llegó ese momento oscuro de la vida, donde él no mantuvo esas experiencias vivas. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida de la iglesia y de los creyentes. Que nos descuidamos de nuestra vida espiritual. Y quizás un día gustamos y experimentamos las maravillas de Dios, las experiencias y la comunión íntima con Él, pero la perdimos. Las perdimos y ahora el llamado es para nosotros volver y retomar las experiencias. Oye, las experiencias vivas que la iglesia es llamado a mantener y a preservar en su vida cristiana. Bueno, ustedes recordarán que la Biblia habla también de otros ejemplos, por lo menos Daniel. Daniel fue uno que veló por mantener esas experiencias vivas. Los años pasaron y Daniel seguía siendo el mismo. Daniel no cambió. Podían cambiar reinos, podían cambiar reyes. El tiempo podían pasar, los años pasaron sobre Daniel, pero Daniel, él no cambiaba. Él era el mismo. Y la iglesia es llamada también a eso. No importan los tiempos que puedan pasar. Usted es llamado a ser el mismo. A ser la misma. Y por eso se acuerdan de aquel pasaje de Daniel, que dice que cuando estaba la necesidad del rey Belsasar, dice que le dijeron, por ahí en tu reino hay uno, le dijo, que trajeron de la cautividad. Daniel se llama, le dijo. Es un jovencito. En el tiempo de tu padre, le dice, fue hallado en él conocimiento y sabiduría de los dioses santos. Mándenlo a llamar, dijo. Y cuando llega Daniel, le dice, Daniel, ¿eres tú el mismo Daniel de los días de mi padre? Y él dijo, el mismo soy. El mismo soy, dijo. O sea que Daniel no había cambiado. Daniel seguía siendo el mismo de siempre. Y lo mismo sucedió con Caleb, que cuando fueron a reconocer la tierra, dice que tenía 40 años. Y luego cuando va a reclamar la heredad que le tocaba, él le dice, era de la edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, nos mandó a reconocer la tierra. Hoy, mire, hoy han pasado 45 años.
Soy la edad de 85 y soy el mismo. O sea que no había cambiado. Caleb era el mismo. Ahora yo le pregunto, ¿y ustedes son los mismos? ¿Y ustedes son los mismos de hace 5 años? ¿Del año pasado son los mismos? ¿Sabe? El problema nuestro es ese, que nos acostumbramos a ser religiosos nada más. Nos acostumbramos nada más a lo que le acabo de decir, como la religión es. La iglesia se ha equivocado y piensa que solamente con cumplir la cuota de venir a un culto se acabó. De bañarnos y vestirnos hoy bien bonitos y luego no velar por tener experiencias aquí con el Señor. Vaya, por lo menos ahorita que estábamos adorando, ¿contemplaron la gloria de Dios? ¿Lo sintieron a Él? ¿Vinieron con el pensamiento de poder entregarse a Él para tener esa experiencia y que fuera el Espíritu Santo que fluyera y lo tocara y empezara a ser ministrado por Él? No hicimos nada de eso. Es ahí el problema, que muchas veces nos acostumbramos solamente a venir, pero venimos como la religión lo hace y se van igual o peores que como vinieron. Y lo que hacemos es decirnos, no pasó nada, decimos, lo mismo de siempre. Ahí cantamos medio el mensaje, ahí no, pues no, yo pensé que iba a ser diferente. Y se van. Y nos vamos y llevamos una vida carente de experiencias vivas con Dios. Por eso Pablo se interesaba en la iglesia y les decía, ¿qué hay, hermano, cuando reunís? ¿Hay lenguas? ¿Qué hay? ¿Qué hay, hermanos, cuando se reúnen? Él dijo, cuando se reúnan, dijo, preséntense como sacrificio vivo delante de Dios, agradable y santo. No se acomoden al mundo ni al sistema. Cambien la mentalidad suya y velen por tener experiencias nuevas con el Dios del cielo. Eso le dijo Pablo a la iglesia. Y ese es el problema de la iglesia el día de hoy. Voy a llegar ya, hermanito, porque los veo bien serios hoy. Los veo bien serios, como que han venido un poco desganados hoy. Así los veo, pero ojalá se alegren con lo que ya leímos. Pero antes de llegar a la porción, otro ejemplo maravilloso es David. David, cuando, bueno, el hermanito, ¿se acuerdan? Ayer el hermanito hablaba de eso, ¿verdad? David y Goliat. Maravilloso que ese cipotillo venció al gigante, ¿verdad? Maravilloso, ¿sí o no? ¿Y ustedes cuando se presentan los gigantes, los vencen o no? No, atrincherados se van a meter allá igual que Saúl, el rey. No, si el rey era el rey, vestido bien opulento, miedoso era, allá estaba metido, atrincherado. Y cuando le presentan a aquel niño, le dice, aquí está el que va a ir a pelear contra Goliat. Y se rió el rey, ¿verdad? Bueno, pobrecito, dijo, pero le voy a tratar de poner, dijo, las vestiduras. Y David dijo, quítenme eso de encima, yo no puedo, dijo. O sea, él nunca había intentado eso. Si él simplemente era un pastor de ovejas, él lo que sabía era silbar, llamar a las ovejas. Andaba un cayado y andaba una cebadera, una hondilla y unas cuantas piedritas. Es lo único que andaba él. Con eso venció al gigante. ¿Saben por qué lo venció? Porque ese rey gigante que estaba ahí y todos los hermanos de David, que eran grandes en estatura y de edad, eran miedosos y cobardes. No sabían hacer nada, no tenían experiencia con el Dios del cielo. Y David, aquel que nadie daba 5 por él, tenía las experiencias que aquellos no tenían. Entonces, esa es llamada a la iglesia hoy, a tener experiencia, a no solamente hacer apariencias, sino experiencias. ¿Sabe? Dios está cansado de religiosos que tengan apariencia. Él quiere que tengan experiencias con Él. Entonces, ese David lo venció, pero fue por eso, porque él tenía experiencia. Él le dice, no hombre, ese gigante que ahí les está atemorizando va a ser como esos leones y esos osos que yo los he matado, dice.
Es que él venía de una escuela de verdad, hermanitos. Él venía de matar osos y leones. Aquellos otros, un perro ladraba y salían corriendo. Ese David no, hermano, tenía experiencia. Y esa experiencia la mantuvo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso es lo que he llamado a la iglesia el día de hoy, a mantener y preservar vivas las experiencias con Dios. ¿Se acuerda? Cuando él iba huyendo, dice que él llegó a un lugar y le dijo que si tenía armas, y le dijo, no hay ni una, solamente la espada de Goliat, le dijo, con la que tú lo mataste. Eso le refrescó la mente, la vida y el alma a David. Ninguna le dijo, tráemela, le dijo. Porque él, ¿sabe qué? Cuando le dijo la espada de Goliat, se acordó cuando él lo había vencido. Ojalá y hoy el Señor nos refresque la mente por lo menos. Y que nos acordemos de las experiencias que tuvimos hace años nosotros. Acuérdese cuando se deleitaba con Dios en su presencia, cuando lloraba, cuando levantaba las manos, cuando le servíamos con pasión a Él. Que eso nos refresque por lo menos. Y que podamos volver a la realidad, a las experiencias con Él. Ahora, lo que hemos leído, hermanitos, es pero requete sencillo. La porción que hemos leído, las dos, habla de lo mismo. Y usted sabe que esto habla de aquel pasaje muy conocido de los evangelios, cuando dice que Jesús subió al monte y se transfiguró. Esto es lo que habla esa porción. Pero en los evangelios, acuérdese, dice que él subió al monte y se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan. Y mientras aquellos estaban por allá descansando y perdiendo el tiempo, porque eso es lo que estaban haciendo, perdiendo el tiempo. Y ustedes lo están aprovechando. Mire, esos tres era de aprovechar al máximo ese momento de gloria que iban a tener, mire, privilegiados ellos tres. Dios se iba ahí, imagínense, Cristo se iba a transfigurar delante de ellos, pero dormidos estaban. ¿Y ustedes cómo están? La mayoría de los que estamos en la iglesia estamos dormidos. Sí, dormidos estamos. Dormidos, no aprovechamos el tiempo para poder nosotros tener las experiencias con el Señor. Es que mire, cuando uno habla de esto, hermanito, uno se va de verdad años atrás. De las experiencias que tenía uno antes, pero ahora ya no, solo nos hemos quedado nada más del recuerdo de lo de antes. Del recuerdo de lo de antes nada más se ha quedado la iglesia el día de hoy. ¿Se pueden imaginar a una iglesia del libro de los Hechos nada más con recuerdos nada más? No, uno puede ver a una iglesia que se mantenía todo el tiempo en estas experiencias. Ahora dice que se va arriba y están aquellos tres. Y de repente dice, oiga bien, se aparece Moisés y Elías hablando con él. Y dice que los vestidos de Jesús, dice que alumbraron y resplandecieron y se hicieron tan blancos que no hay nadie que los pueda dejar tan blancos en la tierra. ¿Se pueden imaginar esa gloria de él que resplandeció? Pues dice que aquellos medio, ojalá nosotros nos despierte el Señor hoy, vea. Del sueño en el que podamos estar metidos, donde el diablo nos tiene. Y dice que en medio así soñoliento abrieron los ojos y vieron allá a Jesús. Y vieron que estaba hablando con Moisés y Elías. Y de repente dice que, ¡pum!, desaparecieron ellos. Desaparecieron y quedó solamente Jesús. Y la voz del cielo que dijo, este es mi hijo. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo, solamente él. Mire, nosotros por nada nos desviamos, ¿sí o no? Sí, nosotros por nada nos desviamos. Oía por ahí un documental que decía que han encontrado el arca del pacto. Acuérdense que nunca se encontró, ¿verdad? Pero dicen que lo han encontrado, unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que lo han escondido. Y uno por ahí, analizando esa situación, dice, yo pienso que el Señor ha permitido que se pierda, porque pareciera ser de que si en aquel tiempo hubo eso, hoy sería peor. Capaz si le encuentra, la cristiandad de hoy adora quizás el arca del pacto. Porque por nada nos podemos dejar llevar nosotros. Y empezáramos quizás a idolatrar ese aparato.
Entonces, aquí en este momento estaba Jesús y aparecen esos dos. Imagínense que si hubieran quedado ahí, empiezan a adorarlos a esos capaz. Porque cuando aquellos despiertan y lo ven, ¿qué dijeron? Bueno, dijo. Bueno es que estemos aquí, dijo. Vamos a hacer 3 enramadas, dijo. Oye, vamos a hacer una para ti, una para Moisés y una para Elías. Ya querían ponerlo en un lugar de honra. Y ahí donde, ¡pum!, desaparecen. Para que pusieran la mirada solo en Jesús. En nada más, solamente en Él. Ahora, le relato esto porque es lo que hemos leído. Porque ahora, aquí ya había pasado un buen lapso de tiempo cuando tuvieron esa experiencia. Ahora viene y dice, en Pedro capítulo 1, el verso 16. Vea lo que dice Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Oiga, por eso yo le digo esto. Somos llamados a mantener y a preservar vivas las experiencias con Dios nosotros. ¿Qué había pasado con Pedro? Oiga, aquella experiencia que habían tenido allá en el monte, ahora, después que había pasado tiempo de ese momento, Él les dice, nosotros ahora le damos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero oiga, no siguiendo fábulas artificiosas. Esto no es un cuento de viejas, como dice. No. Esto es algo real que nosotros lo vimos. Nosotros estuvimos allá en el monte, lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Qué quiere decir? Que estaban hablando de las experiencias que ellos habían tenido. Esto no fue una fábula, un cuento que les había llegado barato a ellos. No, es algo que ellos propiamente lo habían experimentado. O sea que ellos estaban hablando de experiencias propias. No estaban hablando cualquier cosa. Dice, no siguiendo fábulas artificiosas, sino que dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos estaban hablando de esa magnífica gloria que vieron. Con nuestros propios ojos vimos su majestad. O sea que los que habían estado abajo no podían decir lo mismo. Los 9 que se habían quedado abajo no podían decir lo mismo porque no habían estado ahí arriba. Tal vez aquellos le contaron después. Pero no iba a ser lo mismo de aquellos 3 que lo habían experimentado, lo habían visto a que aquellos le habían contado. Así que era una experiencia propia de ellos. Ahora dice el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre, oiga, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, ellos oyeron. Ellos vieron cuando Él se transfiguró y escucharon la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, está hablando de las experiencias que Él, está hablando Pedro aquí. Él habla de la experiencia que Él había tenido. Ahora yo le pregunto, ¿a dónde están las experiencias suyas? ¿A dónde están nuestras experiencias? Hay unos pueden decir, yo nunca he tenido ninguna experiencia sobrenatural con Dios. Porque eso es lo que pasa, muchas veces nos velamos por mantener esas experiencias. Entonces dice, versículo 18, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte. Nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estaba, es que nosotros estábamos ahí, dice. Nosotros estábamos ahí. Como le digo, usted puede decir, me acuerdo cuando pasaba aquello, me acuerdo cuando tuve aquella experiencia, me acuerdo, pero ahora, ¿las tenemos? ¿O ya no las tenemos? Que solo nos quedamos con el recuerdo. Ellos dicen, me acordamos cuando estábamos en el monte. Ellos se acordaban cuando Él los llevó allá a tener esa experiencia. Ellos se acordaban cuando los llevaba al huerto a orar a solas, solo con ellos. Cuando fueron a resucitar, cuando fueron a levantar al paralítico, cuando le dieron vista al ciego, ellos se acordaban de todas esas experiencias. Y por eso ahora uno puede ver que ellos las dejaron plasmadas ahora en los evangelios.
Pero ellos vivieron la experiencia viva con el Hijo de Dios. Entonces dice el 19, tenemos también la palabra profética. Dice, más segura. O sea que aparte de todo eso, tenemos la palabra profética, dice. Más segura que alumbra. O sea, ellos tenían las experiencias, tenían la base y el fundamento para poder seguir ellos en su vida. Ahora, Pedro fue uno de los que estuvo ahí arriba. Pero el otro es Juan, y es lo que hemos leído. Dice el versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Oye, aquí van las experiencias. Lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, oiga, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de las experiencias. Dígame, ¿quién era Juan? Y no era el que se recostaba en el pecho del maestro, pues. Era el que más tocaba al maestro, su cuerpo, imagínense. Por eso él está diciendo ahora las experiencias de él, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque dice, la vida fue manifestado y lo hemos visto. Y ahora dice, testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pero está hablando de él, de las experiencias que él había tenido. 3. Ahora vuelve y lo recalca. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso les anunciamos. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les anunciamos. O sea, él no andaba hablando disparate, Juan. Él no andaba saludando con sombrero ajeno. Él hablaba de las experiencias que él había tenido, que lo había oído, que lo había visto, que lo había palpado a él. Eso era lo que hablaba. Porque Juan había tenido, oiga bien, había mantenido estas experiencias vivas. Había pasado tiempo y él hablaba con propiedad de lo que él había tenido con Jesús. Ahora, eso es lo que nosotros somos llamados hoy. A mantener esas experiencias. Y vea cómo termina Juan diciendo. El versículo 3 dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les anunciamos. Para que también ustedes tengan, oiga, comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto les decimos y les testificamos, para que tengan comunión como nosotros la tenemos. Esto es lo que Juan quería también, que la iglesia tuviera las mismas experiencias, la misma comunión que ellos tenían. Nosotros somos llamados también a lo mismo. A velar por tener esas experiencias, a tener comunión con Él. Vea lo que les traía al principio de Asaf. Él nada más hacía memoria de todo lo que había pasado. O sea, ese Dios maravilloso, de proezas, de señales y maravillas. Ahora, él no las estaba experimentando, pero luego dice, no, dice, esta es enfermedad mía, dice. Yo sé que mi Dios tiene poder, si lo hizo en el pasado, lo puede hacer hoy. Porque si hablaba de las experiencias del pasado de Israel, ahora él era parte de ese pueblo. Y si la iglesia experimentó eso, nosotros hoy también lo podemos experimentar. Eso somos llamados nosotros. Y vea lo que dice al final. Porque dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Termino con esto. Esto lo estaba diciendo Pedro, lo dijo Juan, para que la iglesia velara también por eso. Para que pudieran tener esas experiencias vivas. Ahora, el punto es este. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Nosotros cómo estamos? El tiempo que tenemos de estar en el Evangelio, ¿a dónde están nuestras experiencias? El predicador se acomoda a que sabe ya la Biblia. Y hasta ahí nomás.
y no vela por tener diariamente esa comunión con el Espíritu Santo para que sea el Espíritu obrando en el predicador. O sea, ya no velan por tener esa comunión y esa experiencia viva de todo el tiempo. Ya nos acostumbramos a andar nada más con una corbata, con un uniforme y se acabó y ahí está ya tranquilo todo. A venir aquí y se acabó. Pero ¿a dónde están las experiencias? El que tiene experiencias, ese va desarrollando, se va creciendo. Y el problema es que cuando la iglesia, el cristiano no tiene experiencia y no mantiene y preserva esas experiencias vivas, ahí se queda. Ahí se queda, ahí se queda. Y uno bien sabe que no está creciendo nada. Sí, uno bien siente, y no crezco, no avanzo, yo sigo lo mismo. ¿Por qué? Porque como no estoy teniendo experiencias con Él. No, yo no tengo experiencia, me he quedado al margen de una vida religiosa, carente de experiencia, de gloria, de poder, de manifestación gloriosa del Espíritu Santo y sobrenatural de Dios sobre mi vida. Entonces, no crece ese hermano, esa hermana sigue siendo la misma. ¿Por qué cree que hay muchos cristianos que todavía, solamente como le digo, es nada más la apariencia nuestra, ¿verdad? Pero no dejamos las malas mañas todavía, ¿verdad? Seguimos siendo de los mismos chambrosos, los mismos mal hablados, los mismos ásperos. ¿Por qué? Porque como no estamos velando por las experiencias con Él, el que está constantemente teniendo experiencia viva con el Dios del cielo, el Señor obra, el Señor trata, y es aquel que se sube, como dice, ¿sabe qué? Dice el profeta, ¿verdad? Que somos como el barro en las manos del alfarero. Y donde nosotros nos subimos a la mesa de Él, a la rueda, y que Él nos moldea a su imagen. Pero ese es el que vela por tener las experiencias y le dice: Señor, moldéame, cámbiame, arranca todo lo malo de mi vida, yo quiero parecerme más a ti. Es por eso que esos tres eran diferentes a los otros. A esos tres los llamaba el Señor, y eran esos los que tenían experiencias. Los demás carecían de experiencias propias, menos que estos tres. Y nosotros no nos quedamos entonces. Espero que estos 21 días, ya mañana cumplimos primera semana de haber empezado esta jornada de 21 días de oración. Espero que en estas 3 semanitas podamos nosotros aprovecharlo. Y pedirle misericordia al Señor de tener experiencia. Esa hora que usted se vaya a orar, no se levante hasta decirle: Señor, yo quiero contemplar tu gloria, yo quiero sentirte, Señor, dame una experiencia nueva, Señor, yo quiero ver tu gloria. Ese debería ser el deseo nuestro. Y esa es la intención de orar, que el Señor nos lleve a otro nivel, no quedarnos ahí donde estamos. Ahora yo les pregunto: ¿están a gusto con su vida espiritual? ¿Están a gusto ahí ustedes? ¿Se sienten bien cómodos? Espero que no se sientan cómodos, porque el que se siente cómodo ya en la vida espiritual está perdido. Mientras estemos en esta tierra, mientras el Señor no venga, tiene que haber cada día hambre en nosotros por tener más experiencias con Él. Pues espero que así sea. Que el Señor nos ayude a todos, hermanitos, a poder velar por mantener y preservar vivas esas experiencias con Dios. Vivas esas experiencias con Él. No podemos seguirle al Señor de lejos nosotros. No podemos seguirle de lejos nada más. Es de cerquita, es cerca de Él. Solo los que están cerca de Él van a experimentar eso. Si a lo lejos vamos siguiéndole a Él, no va a haber nada. Ahora, si queremos crecer nosotros en la vida espiritual, eso es lo que tenemos que hacer, estar más cerca de Él. Y eso nos va a elevar a otro nivel y a un disfrute pleno de experiencias vivas con el Señor. Así que nos ayude el Señor a todos, hermanitos. Pongámonos de pie, vamos a orar.